Ana, ¿cuándo comienza tu interés por empezar a trabajar con las comunidades originarias de Misiones y de la región y también tu vinculación con esta carrera y con este mundo que tanto te apasiona, que es la antropología? Esto es bastante azaroso, bastante azaroso. La gente comprende tarde, como en mi caso, que uno no hace la vida que quiere, sino aquella que puede. Y esto me pasó con el interés indígena, que era una de las tres ramas de la carrera de antropología, tal como lo hacía yo mientras era estudiante en la UBA. Entonces, uno podía elegir entre hacer arqueología, etnología o lo que se llama todavía folclore. Y etnología estaba comandada por un grupo de gente que realmente, digamos que teórica e ideológicamente no tenía mucho que ver con ciertas aspiraciones u otras inquietudes intelectuales mías. Pero ocurre que en el año 73, yo estoy ya muy avanzada en la carrera, yo termino la carrera en el 74, cuando asume el gobierno de Cámpora, se produce, digamos, lo que es la democratización real del país, porque las masas peronistas hasta ese momento no podían votar, digamos, a nombre del peronismo, finalmente llegan y gana Cámpora. Entonces se produce lo siguiente: los grupos ideológicamente comprometidos con los procesos dictatoriales y autoritarios se retiran con distintos pretextos de la Universidad de Buenos Aires, se refugian donde estaban, en el CONICET, ¿no? Que fue su campo hasta Alfonsín, importante, ¿no? Para ellos como lugar de refugio. Y dejan materias como, y las voy a mencionar, etnografía americana, que era una asignatura anual, en manos de nadie, de los ayudantes. En ese momento, un grupo de ayudantes, básicamente de segunda, estudiantes avanzados, como era mi caso, con algún ayudante de primera, fíjate, no estoy hablando de titulares, nos hacemos cargo de esa cátedra y la rediseñamos completamente. Fue una experiencia maravillosa. En el rediseño, por ejemplo, de la materia, hicimos algo que en ese momento era impensado. Por ejemplo, metimos pueblos afroamericanos en el tema. Es decir, era la primera vez que la UBA, una etnografía, trabajaba también sobre estos pueblos no estrictamente indígenas, pero que habían formado parte, digamos, de lo que es hoy la trama social y humana de América en general. Entonces, a partir de ahí, y cuando me recibo, obviamente que yo sigo ligada, entre otros intereses, a ese interés. Paralelamente, y también en el mismo momento, en la facultad surgen, digamos, centros de estudio. El centro de investigaciones José Imbeloni, yo no me acuerdo si estaba ligada a Imbeloni o la Jaurecho, un grupo de esos, que van a hacer etnología, y me voy con dos amigas del alma hoy, compañeras entonces, al norte de Santa Fe a estudiar la población mocoví. Por ese entonces yo no tenía idea que mi abuela paterna era mocoví. Lo fui descubriendo con el tiempo. Bueno, entonces, sigo con ese proceso, voy a trabajar a la Universidad de Mar del Plata, también me hago cargo como profesora adjunta de etnografía americana, y en el 77, cuando esa materia tiene que ser dictada acá, en Misiones, Leopoldo Bartolomé me llama para que me haga cargo. Yo siempre cuento que desembarco un día acá en Posadas, hablo con René Nicoletti, el decano, con Leopoldo Bartolomé, y me dicen, bueno, esta tarde la esperan sus alumnos. ¿Cómo? Dije yo, se me crisparon los pelos. Sí, la esperan sus alumnos porque empieza la materia. Y empecé la materia ese día, viste, sin nada preparado, sin saber siquiera que me iba a quedar a vivir en Misiones, cosa que después efectivamente resultó. Nicoletti me hace en ese momento una oferta que yo no podía rechazar, una dedicación exclusiva. Yo hasta ese momento había sido una trabajadora migrante de la cultura con Universidad de Luján y sus regionales. Bueno, Mar del Plata ya no funcionaba más, había sido tomada por la derecha, ya habían venido otros procesos en el año 77. La UBA había cerrado y nos había echado a todos, ¿no? Aquel grupo que se había ido al CONICET, solo ese volvió, ¿no? Y acá te convertirías en lo que... Acá de golpe iba a ser, claro, no titular, sino asociada a cargo, no, adjunta a cargo de etnografía americana con una dedicación exclusiva que exigía investigación. Entonces Leopoldo me dice, mira, acá viene un pedido del entonces se llamaba Ministerio de Bienestar Social,
que quieren que se haga un censo de la población aborigen de la provincia porque no hay idea de qué es lo que se tiene, qué es lo que hay. Era el tiempo en que todavía a los guaraníes de Misiones se los llamaba paisanos o cainguás, simplemente que la palabra mbua era absolutamente desconocida, y cuando vuelvo por primera vez del campo y digo, me ha dicho con mucha insistencia Yuruá, Yuruá, ¿qué quiere decir Yuruá? No, esa palabra no existe. Mirá vos el brutal desconocimiento que había en esa época, ¿no?, de la cuestión. Como sea, yo tomo las planillas del Censo Indígena Nacional de 1968, 66-68, no las duplico, sino que le incorporo datos, pero respeto ese formato para que el trabajo que se iba a hacer acá, y que de hecho hice en Misiones, pudiera ser comparativo con el Censo Nacional. Introduzco otra serie de cosas, para lo cual previamente había hecho un recorrido, más o menos para conocer la problemática local de los guaraníes. Hago un curso de capacitación a los jóvenes estudiantes para que fueran mis agentes censales, y empecé a recorrer la provincia, y ese trabajo extraordinario. ¿Qué es lo que pasó? Cuando yo me voy a Brasil para hacer un posgrado, para seguir asumiendo dignamente materias de la licenciatura, como contacto cultural y relaciones interétnicas, que jamás se había dado en la Argentina, había que crear eso. Yo me voy a Brasil para estudiar qué era eso, inventé un primer programa y después fui a estudiar en serio qué era eso. Ese censo, querido, fue cajoneado, y gracias a Dios yo había hecho copias de todas las fichas, por lo cual yo tengo no solo las copias, sino los resultados finales, que hoy los vuelvo a mirar y digo, la pucha, que hay trabajo extraordinario, sistemático y confiable, además, que fue. Que después pude repetir 10 años más tarde gracias a fondos del CONICET. Pero esta vez envié, digamos, a auxiliares a campo, y la verdad que los resultados ya no fueron tan confiables. Hacía falta mucha paciencia y mucha insistencia, que son rasgos que me caracterizan, tosudez, para haber hecho aquel trabajo. Y de ahí en más desplegué, digamos, lo que significó hasta hoy en día, no el único tema que me preocupa, pero sí un tema central en mis preocupaciones, que se fue ampliando hacia otras etnias. Hice importantes trabajos en el Chaco, luego con el canal Encuentro pude recorrer, digamos, todo el panorama de la etnografía de los pueblos originarios actuales de nuestro país, etcétera, y orientar también muchas tesis, ¿no? Me alegro también de haber formado mucha gente muy capaz dentro de esta área, en una problemática que sigue dando tema teórico de indagación, ¿sí?, y de compromiso también político, a menudo soslayado, lastimosamente, por quienes deberían asesorarse con la gente de la universidad para orientar sus políticas públicas. Esto sigue siendo una deuda pendiente, digamos, del contacto institucional entre ambas organizaciones, gobierno provincial, Universidad Nacional. Y por parte de las mismas comunidades originarias, desde el comienzo, ¿cuál fue la recepción a la hora de entrar a campo, de trabajar con ellos como fuentes? Bueno, en general, lo que creo que llamaba la atención era el hecho de que uno estuviera interesado en preguntar. Nadie nos viene a preguntar, era la cuestión, ¿no? De que uno estuviera interesado en saber cómo vivían, cuánto plantaban, dónde estaban las plantaciones, si les duraba o cuánto tiempo la cosecha, qué pasaba si vendían o no vendían, qué pasaba con la pesca, etcétera. Es decir, el idioma, las relaciones con otras comunidades. Yo trabajaba también en ese censo el tema de las migraciones estacionales o permanentes, relaciones laborales. Ahí saltaron problemáticas muy importantes, el pago del trabajo del peón de todo servicio, que en general es familia aborigen, simplemente por mercadería y asistencia en alimentos y ropas usadas, era materia común, sobre todo en el Alto Paraná. Es decir, formas de explotación que se adjudicaban a los tiempos del Mensú, comienzo del siglo XX, en realidad estaban absolutamente activas en los años 80 en nuestra provincia, y con esta creencia además de que ayudar a los guaraníes era
ser buenitos con ellos, es decir, donarles ropa, comida y de vez en cuando una camioneta, pero para llevarlos al hospital. Pero recuerdo, por ejemplo, situaciones muy tensas justamente en el hospital, donde de golpe enfermeros, enfermeras o médicos se resistían a atender a las indígenas porque decían que eran muy sucias. Y la verdad que yo no he conocido gente más limpia que se bañe más seguido que los guaraníes, por lo menos de esa época, que tenían acceso sencillo a los arroyos todavía no contaminados por nosotros, los supuestamente limpios blancos.